Muy buenos días. Mi nombre es Javier Correa de la Barque Rico de Martínez de Velasco. Nada más es Javier Correa. Y hoy les vengo a hablar de la conquista de México. Y les vengo a hablar de la conquista de México porque me lo han pedido. ¿Quién me lo ha pedido? Los voces que tengo en mi cabeza me han dicho hablar de la conquista. ¿Por qué voy a hablar de la conquista? Porque la conquista que nos han enseñado en todas las escuelas de México es una patraña, es una historia que me hace rascar la cabeza. No, de verdad, la conquista es una historia terrible la que nos cuentan. Entonces vamos a tratar un poquito de disolverla, de agrandarla, de volverla a masacar y de contarla. Entonces, vamos a ponernos en antecedentes. España acaba de ganarle a los moros una guerra de 600 años. Europa está en expansión. Todas las naciones de Europa están buscando otras cosas, están buscando comercio, hay una relativa bonanza, hay un incipiente principio de comercio. Y entonces empiezan a ir a África, empiezan a ir a Asia, empiezan a conquistar países, a atormentarlos, a vejarlos, a quitarles sus cosas, sus recursos naturales, a imponerles impuestos. O sea, es una vejación horrorosa. Ese es el tiempo en el que Colón se va buscando una ruta a las Indias porque le cobraban un peaje al pasar por Suez y da con América. Da con América y entonces no solo da con América, da con la posibilidad que esto implica. ¿Qué implica? Implica pues más tierra, para ellos oro, monedas, o sea, riqueza. Y entonces se desbordan los españoles que primero descubren América, vienen y acaparan la mayor parte del territorio americano. También llegan los franceses, llegan los ingleses, llegan los portugueses, pero todos en menor medida. Y entonces, en nuestra conquista, en la conquista de México, hay tres figuras predominantes. Por supuesto, Cortés, que es la máxima figura de la conquista, quizá uno de los españoles más inteligentes, más visionarios, más arrojados, más valientes. Por otra parte, Amalinte, que juega el papel importante de voz, aunque se hubiera podido hacer sin ella. Y por el otro lado, Moctezuma. Y entonces Cortés se viene cuando tiene 19 años, se viene a América a buscar fortuna, se queda en Haití, no sé qué. Y al final, después de brinco, 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 acaba en Cuba. Y en Cuba y se acaba colando entre los grandes y entre el ejército y empieza a ver y finalmente logra que le den una expedición a México, bueno, a lo que es ahora México. Y para ello, pues lógicamente, la expedición es el gran botín para ellos. El que llega, agarra primero, ve qué hay, se roba todo lo que pueda, hace su hacienda, agarra tierras, todo. Entonces, es muy importante para los españoles ser ellos los que llegan a una nueva tierra, como expedicionarios, como conquistadores. Vamos, de Cuba, de hecho, habían partido ya varias expediciones a México, por lo menos dos concisas así ya para conquistar. La primera fue por Francisco Hernández de Córdoba, quien era el gobernador de Cuba. Y entonces llega más o menos, llega a 1517
llega entre Tabasco y Veracruz, en lo que es ahora Tabasco y Veracruz, se baja con sus changos, vienen a conquistar muy salsas, y le salen los indios de Tabasco. Y le salen los indios de Tabasco y le ponen una fe y lo regresan al maldito. Y entonces no los dejan ni a recargar alimentos, ni agua, ni nada. Para fortuna de ellos, ven con un piloto, el que navegaba la nave, válgase la redundancia, que había ido con Ponce de León a Florida. Y entonces agarran camino a Florida después de la tunda que le ponen y llegan ahí a reabastecerse de comidas antes de regresarse. Y después, el año siguiente, viene otra expedición también ya a buscar las canicas fuertes. Esa la trae Juan de Grijalva. Y Juan de Grijalva se queda más o menos en el mismo sitio. Desembarcan por ahí y vuelven los indios de Tabasco y le ponen en su maraca y me lo mandan de regreso hecho la igual, muerto sería esta. Y entonces, al año siguiente, Cortés ya tiene prevista su exploración, su venida a tratar de conquistar al mismo lugar. Y sucede que el gobernador de Cuba quiere hacer esa incursión él mismo. ¿Por qué? Por el botín que representa. Si Cuba es un gran botín, ahora imagínense la tierra continental. Y entonces empieza a dilatar a Cortés. Le empieza a decir, no, 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 espérate, espérate, espérate. Cortés empieza a olérselas de que él quiere tomar expedición para sí, agarra su tropa y se viene sin permiso. Y llega el 14 de marzo de 1519, desembarca y otra vez le dan una guamisa, pero esta vez ganan los españoles. Entonces ganan los españoles y el cacique de los indios, que se llama Tapscott, como perdió, pues en su sumisión le regala 20 mujeres a Cortés. Dentro de esas 20 mujeres está la Malinche. Y ahora vamos a hablar de la Malinche, este personaje. Y entonces, la Malinche. La Malinche es hija de un cacique que vive en lo que ahora es el estado de Veracruz. Pero es un cacique en forma, no solo de su poblado, sino aparte de otros. Es prácticamente el señor feudal de la región. Y la Malinche es su hija. Pero fallece fallece este cacique y la esposa, la viuda, se vuelve a casar. Se casa, el otro pelao agarra para sí el feudo prácticamente, la toma las riendas como si fuera él el señor feudal, como el difunto, y él es el mero mero ahora. Pero tiene un hijo con la mamá de la Malí. Y cuando el hijo nace, el hombre le dice a la mujer, vamos a deshacernos de tu hija para que el hijo que tenemos juntos herede todo esto. Y la mamá de la Malinche dice que. Y entonces regalan a la Malinche como esclava a los indios de Tabasco.
Y entonces cuando los indios de Tabasco le dan 20 mujeres a Cortés, entre ellas va la Malinche. Pero finalmente la Malinche tuvo una crianza excepcional. ¿Por qué? Porque era la hija de un cacique y entonces hablaba varias lenguas, entre ellas el maya y el náhuatl, que fue lo que le valió ser el intérprete de Cortés, ¿no? Y entonces le dio, la regalan de niña como esclava a la Malinche. Entonces a la Malinche le tocan ver las varias llegadas de los españoles y las guerras contra los indios naturales de ahí, ¿no? Con lo que ahora estabas. Y así llega Francisco Hernández de Córdoba, y así llega Juan de Grijalva, y la Malinche está viendo esto. A ella le tocan estas guerras con los nuevos, con los extranjeros, con los que no son indígenas como ellos. Y yo supongo que empieza a ver, bueno, este Barax, el historiador Barax, dice que finalmente es muy probable que ella esté viendo cuál va a ser el futuro de la región, con ellos llegando e intentando conquistar. Y bueno, a la tercera le toca ser parte de ellos. Y entonces se los regalan. Y le toca ser amante de un fulanito. Pero esta mujer empieza a moverse. Y empieza a moverse y empieza a llamar la atención. Y empieza a usar sus, sus dotes y su inteligencia. No me queda claro, es muy vaga la información que da este Bernal Díaz del Castillo, de cómo Cortés se entera de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, pero finalmente manda un propio a buscarlos y a decirles, ya llegamos, únanse con nosotros. Tan, 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 tan. Pero Gonzalo Guerrero dice, no, yo aquí ya tengo mi familia, yo ya soy maya, yo a qué demonios voy a pelear, ellos ya son mi gente. Jerónimo de Aguilar, por su parte, estaba célibe, que no se juntó con nadie porque era una persona de la iglesia que andaba con su Biblia de un lado a otro, entonces nunca se asimiló a la cultura. Se le abren los ojos y dice, vamos, aquí están los míos, y se va corriendo. Pero caminando porque estaba muy cansado, estaba largo el tiro. Y total, llega con Cortés, ¿no? Llega con Cortés y bueno, pues de tanto tiempo con los mayas, él habla maya. Y entonces se hace la conexión de que este hombre, Jerónimo de Aguilar, habla maya y español. Y la Malinche habla náhuatl y maya. Y entonces empieza el teléfono descompuesto. La Malinche traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Y entonces cuando ya está este conducto, esta lengua que los conecta a todos, la Malinche está en todas partes, igual que Jerónimo. Sin ellos no se puede hacer nada. No solo son los principales testigos de todo esto, porque están ahí en el ajo, y después de las batallas, y antes de las batallas, y cuando Cortés llega a una nueva tribu y les empieza a decir, oigan, los vamos a liberar de estos aztecas que son como la muerte, y a cambio les vamos a bajar los, los tributos, y ya no vamos a matar a su gente, y ya no van a tener que dar gentes para sacrificios y eso.
esa, esa labor diplomática de Cortés la llevan a cabo la Malinche y Aguilar. Y ahí es cuando cobra el verdadero valor la Malinche. ¿Qué dice de la Malinche? Que fue la traidora, que traicionó a los mexicanos, a todos. No, no fue una traición. No fue una traición porque México no era una nación. México era el conjunto de tribus y la mayor parte de ellas, de las del centro de México, sometidas por los aztecas. Y los aztecas no fueron conquistadores suaves, eran una mano férrea, eran una mano detestable, como todos los conquistadores. Y entonces les tenían la pata en el cuello a todos. Pero la Malinche, como el resto, como los tlaxcaltecas, como los, quien se les ocurre a ustedes, hasta los chichimecas, no eran parte de los aztecas. No hubo traición, no hubo traición porque nadie quería a los tiranos aztecas. Y más porque la Malinche no pertenecía a esos tiranos, ¿no? Al contrario, venía de ser esclava, venía de ser regalada, o sea, la Malinche era nada, era lo más bajo de lo bajo. La traición fue la que le hicieron a ella al regalarla como esclava para que su hermanastro heredara el reino, ¿no? Así es que ese uso perverso de traicionero, de malinchista, porque quieres a los extranjeros y todo eso, se quedó en la memoria de los mexicanos y en la historia que nos contaron estos encos. Pero en realidad, la Malinche no es una traidora. La Malinche sale de su pobre condición a través de su conocimiento, de su lengua. Y aparte ella se hace ver, cuando llega con Cortés, se hace notar. Y eso, y eso le vale a ella ser protagonista de la conquista. Y entonces con la Malinche y con Aguilar cambia, ya no se tienen que enfrascar en batallas. Sigue la ruta de la costa, San Cortés, y entonces empiezan a dialogar diplomáticamente con todos los otros pueblos, con todas las tribus, con todos los indios. Y empieza el ofrecimiento de Cortés. Te voy a liberar de los aztecas a cambio de que me ayudes militarmente y te van a bajar tus tributos y no voy a matar gente para sacrificarlos. Y en fin, es una nueva perspectiva. La diplomacia es efectiva, es fértil, porque va contra el tirano. Y todos odiamos al tirano. Entonces, vamos a cambiar de aliado, de tirano, por uno que está ofreciendo ser más benévolo que los aztecas. Y ahí, en esta inteligencia de Cortés, es cuando se empieza a hacer, empieza a ser de los enemigos de los aztecas, que son todos sus aliados. Y la Malinche y Jerónimo de Aguilar son el puente, van orquestando todo esto. Es un movimiento diplomático, es una conquista diplomática. ¿Cambio de qué está ofreciendo Cortés esto? De ayuda militar. Que los indios peleen al lado de los españoles contra los aztecas, contra los tiranos.
es fabuloso, es hermoso, es un estratega, cortés, es una gente súper inteligente y esa política le ganó, le sirvió la comida. Y entonces, una vez terminado con el tema de la Malinche, bueno, que ya explicamos de dónde viene, bla, 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 también decir que en este peregrinar de ir para allá y para acá, de venir arriba y abajo, años después le toca regresar a la Malinche, su lugar de nacimiento. El padrastro ya había muerto y están el hermanastro y la mamá. Y entonces cuando llegan con los españoles, estas personas se ponen a llorar. La madrastra y el hijastro se ponen a llorar porque creen que la Malinche viene a matarlos. Según nos describe Bernás Díaz del Castillo, no los mata. Pero, ¿qué sustito les puso? Bueno, y ya armado el grupo, entonces llegan a Veracruz, fundan, y entonces es cuando viene el tercer protagonista, Moctezuma. Vamos a hablar de Moctezuma. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de por qué de Moctezuma. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque era era el mero mero. Pero Moctezuma tenía una serie de cualidades. Finalmente era hijo de un tlatoani. Entonces era la realeza pura. Tuvo una educación pues, para ser tlatoani, pero el hombre era terriblemente elitista. Sí tuvo sus buenas cosas, tenía su escuela para la gente, obligatoria, su calmeca, no sé. Pero finalmente era lo que ahora le decimos un niño fresa, un popis, un fifí. El tipo estaba educado para ser tlatoani y estuvo educado con todas las ventajas, y siempre fue él de la realeza. Pero también estuvo educado para sacerdote, con las creencias aztecas. De hecho, hay un libro muy bonito, de Gutiérrez Vivó, donde habla que parte de la conquista se debe a las creencias mágicas de Moctezuma y el regreso de Quetzalcóatl y todo eso. Yo no estoy de acuerdo y les voy a explicar por qué. Gutiérrez Vivó dice que cuando sabe que llegan los españoles aquí a México, cuando ya están en Veracruz, después de que ganan en Tabasco, Moctezuma junta a sus adivinos, entre ellos varios enanos, y los manda a deliberar a la cueva donde ellos deliberan. Así como cuando uno iba al oráculo en Grecia para que le dijera qué iba a pasar, así junta a sus adivinos y le dice, resuélvelo, pelao. Se juntan estos changos, según Gutiérrez Vivo, no soy yo, se ponen se van a una cueva, se ponen una marihuaneada de aquellas y salen con la embajada de que sí, estos hombres son mandados por los dioses. Y entonces Moctezuma asume que son mandados por los dioses. Y como decía otro historiador, también hijo de Moctezuma, bueno, no hijo de Moctezuma, descendiente de Moctezuma, decía, esto pudo haber sido 5 minutos, de ahí no más.
Poco tuvo que ver la leyenda de Quetzalcóatl y las ideas religiosas de Moctezuma. ¿Por qué? Sí, cuando llega Cortés a Veracruz, ya le dijeron que les ganó a los indios de Champotón y que viene arrastrando y que viene ya con gente y que viene con indios de Champotón y que en Veracruz logra la alianza con los indios locales. Entonces ya se empieza a ver como una amenaza. ¿Qué hace Moctezuma? Le manda regalos. Le manda regalos para alejarlo. Pero los regalos que recibe Cortés solo sirven para alimentar su avaricia. Ve cosas de oro, ve cosas labradas, ve cosas de jade, ¿no? Algunos bordados, en fin. Y entonces dicen, no, estos pueblitos no han de ser nada junto a la capital. Además, siempre ronda en la mente de los españoles la ciudad del Dorado. Esta ciudad que está construida de oro, que es el gran anhelo, el gran botín oculto para todos los conquistadores españoles. Eso y la fuente de juventud, lógicamente. Pero bueno, le manda los regalos. Y entonces ve que no va a funcionar y se arranca para acá. Viene para acá y entonces Moctezuma decide parar el tráfico. Los deja avanzar. Los deja avanzar para que no estén tan cerca de la costa, de Veracruz, donde ya tienen aliados, y de Tabasco. Los deja avanzar para aislarlos, para que les pueda dar en la torre en cualquier momento. Y así los va dejando pasar, los va dejando pasar, los va dejando pasar, que llegan a Cholula. Y en Cholula les tiene planeada una emboscada. Pero también hay que recordar que todos los indios que no son aztecas viven oprimidos por ellos y odian a los aztecas. Así es que cuando empieza la movilización de los aztecas, ver la emboscada en Cholula, no falta quien va y dice a la Malinche que va a hacer la emboscada. Y la Malinche le dice a Cortés, y Cortés se prepara. Y así Cortés va pasando por todo el territorio, llega a Cholula, se da el enfrentamiento, Cortés ya está preparado, Cortés gana la batalla y hace una reprimenda bruta. ¿Qué hace? Con los señores o con los caciques estuvieron de acuerdo y que le dieron las facilidades a los aztecas para invocarlo, hace matanzas y les corta las manos, pies, la cabeza. ¿Eh? Un reguero de sangre brutal para que les dé miedo a los, para que no le vuelvan a hacer eso. Y funciona, claro, porque el terror siempre funciona. Y entonces ya va caminando, sigue caminando para Tenochtitlán y Moctezuma lo recibe muy diplomáticamente también, lo recibe e incluso lo recibe en el Palacio de Axayácatl, que es desde donde él gobierna. ¿Por qué? La premisa es que Moctezuma está esperando el momento de que baje la Guardia Cortés y matarlo ahí en casa de él, en casa de Moctezuma. Y entonces lo lleva a Palacio y ahí están y todo muy bien y bla, 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 y lo recibe como si fueran
invitados de honor, con la mentalidad de matarlo en cualquier momento. Y no se da esto. Entonces ahí están una temporada, y es justo en esta temporada, ya cuando se empiezan a plantear, porque Cortés no llega solo con su ejército, llega con el ejército de los indios aliados, de los indígenas mexicanos que van formando su ejército, que es una mole. Y en ese momento le avisan que vienen de Cuba a detenerlo, a arrestarlo, porque se fue antes de que el gobernador le diera permiso. Y el gobernador está encabritado. Él quiere el gran botín de lo que es la América continental para él. Así es que manda gente por él. Le avisan a Cortés. Cortés deja gran parte del ejército en Tenochtitlan, en la Ciudad de México, y se va. Se va vuelto la mocha para Veracruz. Llega a Veracruz, y en efecto, vienen los españoles a arrestar, pero les ponen una felpa, les gana, agarran a todos prisioneros. Y entonces Cortés les dice, aquí hay de dos, o nos los echamos o se vienen a pelear con nosotros. Y pues todos dicen, pues ya estamos aquí, ya lo que queremos es botín, vamos contigo. Y entonces los que venían a arrestarlo se unen a Cortés y va de regreso a México. Mientras Cortés está en estas, en su pelea para que no lo arresten, en la Ciudad de México, Alvarado hace una matanza horrorosa. Donatiu le dicen al chango porque es pelirrojo y es el que de las confianzas deja a cargo Cortés. Y entonces empiezan a hacer festejos. Yo supongo que también un poquito como una preparación de guerra. Alvarado se asusta y dice, no, esto va muy mal. Y entonces empieza a hacer una matanza brutal. Cuando llega Cortés, todo, todo, todo Tenochtitlán está exacerbado, están ofendidos, están mal. Entonces llega Cortés, llega al palacio de Chayacatl, y aquí viene la historia esa mafufa de que saca a Moctezuma para que los calme, y los aztecas le avientan rocas y varas y lanzas y lo matan. No, esta historia es completamente falsa de Bernal Díaz del Castillo. ¿Por qué es falsa? Porque tenían que dar, según ellos, un tinte humanístico a la conquista. No podían ser los hijos de la tostada que realmente fue. La verdad, como dice la crónica de los vencidos, se arma Moctezuma, o sea, no solo los hospeda, sino se vuelve rehén en su propio castillo de los españoles. Entonces ya para cuando llega Cortés las cosas están muy mal y los aztecas nombran a un nuevo Tlatoani. ¿Por qué? Porque Moctezuma es un rehén y no puede ser Tlatoani. Y entonces nombran a Cuitláhuac como nuevo Tlatoani. Moctezuma deja de servirle a Cortés. ¿Y qué pasa? Lo matan y lo ruedan por las escaleras del palacio. Tan es así, los aztecas no mataron a Moctezuma, que recogen el cadáver y hacen las pompas fúnebres con toda la majestuosidad que le corresponde a un tlatoani. Y ya. Y después, ya que están ahí, Tláhuac toma el mando
y se va contra ellos y los saca de la ciudad. Es lo que se conoce como la Noche Triste. Los saca de la ciudad y pum, y ya está muy bien, y van en huida. Y entonces Cuitláhuac, que tenía mucho arresto, que también era guerrero, dice, no, no los vamos a dejar vivir. Y entonces empieza a jalar un poquito de los adeptos que todavía tenía, de sus aliados. Y después de 15 días de la Noche Triste, se lanza con todo a matar. Los emboscan, pero en territorio tlaxcalteca ya, y Cortés logra ganar la batalla y diezmar al ejército azteca de una manera impresionante. Los que quedan y los que pueden regresan. Y Cortés tiene la habilidad, era un hombre muy inteligente este pelado, tiene la habilidad de decir, no, no me voy ahorita directo a Tenochtitlan, sino que sigue dando vuelta por México, yendo con otras tribus para ser más aliados, para llegar con un ejército más fuerte. Entre tanto, a Cuitláhuac le da viruela, le da viruela y ¿qué sería? Como a los 2 meses de que pierden esta batalla donde los iba a matar, se muere. Se muere de viruela en Tlatuani. Se muere de viruela y nombran a Cuauhtémoc. Y le toca a Cuauhtémoc el sitio de la ciudad. Llega Cortés, sitia la ciudad, pero no solo sitia la ciudad, corta el agua, hace unas barcazas como diques, empieza a cortar todo el agua que llega a Tenochtitlan, o la que él puede. Y entonces crean el cerco y el cerco y ya no entra comida, ya no entra nada, ya estamos en guerra completamente. Pero más que guerra, es un cerco. Sitia la ciudad de Tenochtitlan. La sitia de mayo a noviembre. Llega el momento en que Cuauhtémoc no tiene los hombres para pelear con aquel ejército que ha reunido Cortés, y entonces se rinde y entrega a Tenochtitlan. Así es que finalmente la conquista de México lo hicieron los indios, esos indios a los que tenían pisoteados los aztecas, esos indios que eran vejados los aztecas, porque los aztecas eran el tirano. Y entonces cambian al tirano por otro menor, por un tirano menos dañino. Y toman la capital. Toman la capital y según nuestros gachos libros de historia, ahí se acaba. No, no, no se acaba todo. El resto de México no ha sido conquistado. Entonces, bueno, conquistan al Gallo y a toda la franja central de México, que es lo que los aztecas tenían en su poder. Pero también sigue la conquista. Sigue la conquista hacia el norte, sigue la conquista hacia el sur, hacia los mayas, hacia lo que ahora es Yucatán, hacia lo que es arriba Zacatecas, hasta Monterrey, todo esto. Pero tienen de aliados todavía a los indios que les ayudaron a ganarle a los aztecas, son sus aliados. Nada menos la ciudad de Querétaro la funda Conín, un indio. Ahí empieza. Y así a varios indios les dieron sus partes, sus feudos, los trataron bien. Incluso muchos años después, que como le digo, la conquista no acaba en 1521, fueron los indígenas ya conversos, ya, ya dentro de la vida
cotidiana de la conquista española, los que ayudaron a limpiar, por ejemplo, la ruta de la Plata, esa ruta que venía de Zacatecas a México, que era constantemente asediada por los mecas. Son ellos, los mismos indígenas, los que se encargan de limpiar eso, de conquistar, de llegar a Monterrey, en fin. Y son los mismos indígenas, con algunos pocos españoles también, los que van hasta Mérida y conquistan. Así, la conquista se hace por un brillante, brillantísimo Cortés, diplomático, inteligente, que crea alianzas, y gracias a que los aztecas son unos tiranos insufribles, cuyos impuestos son altísimos, son gravosos y no le dan ninguna buena vida a sus súbditos, porque tampoco le dan buena vida a los súbditos directos de ellos. Moctezuma, como les dije, era muy popó, era muy elitista e incluso retiró varias prerrogativas a quienes no eran de la élite, quienes eran plebeyos. Y en fin, pues así más o menos, así no, no así más o menos, así fue la conquista de México, sin más trámite. Y fue Cortés, el hombre inteligente que no le orquestó todo, pero finalmente los aztecas ya habían cavado su tumba por opresor, por tiranos. Y bueno, a partir de ese momento ya todo es miel sobre hojuelas, va rodando las cosas y la conquista sigue avanzando, tanto aquí como en Centroamérica, como en Sudamérica. Y nos volvimos el gran botín de España para esto. Esta es, esta es mi historia de la conquista. Bueno, y la historia de varios historiadores, digo, no me la saque de la manga. Y ojalá cambien los libros de texto y ojalá nos enseñen mejor historia. Hasta la próxima, mis amigos. Soy Javier Correa de la Barca y Rico de Martínez de Velasco. No, más soy Javier Correa en una edición más. No sé ni cómo se llama el programa, pero no importa. Nos vemos después. Hasta entonces.